Dale un aplauso a Jesús. Ubíquese ahí en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Dios les bendiga a todos. Al apóstol que está en medio de nosotros. Dios les bendiga, apóstol. Nuestro amigo, nuestro apóstol Richard. Amén. Dios bendiga al apóstol Richard. ¿Sí lo tiene? Comencé el domingo hablando de esto. Vamos a volverlo a leer y hacemos un resumen de lo del domingo, ¿les parece? ¿Usted me dice? Mira lo que vamos a hacer. Vamos a volver a leer el pasaje. Y vamos a hacer un resumen del domingo. Pero no lo voy a hacer yo solo, lo voy a hacer con usted. Dice así, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Qué pasaba en Nazaret? ¿Quién se había criado en Nazaret? Jesucristo. ¿Él se había criado? ¿Qué pasa donde tú te crías? ¿Cómo? ¿Te conoce? Todo el mundo, porque ahí fue donde él se crió. O sea, que en Nazaret todo el mundo sabe quién era Jesucristo. Y él precisamente vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo quiero que veas varias cosas. Yo sé que usted el domingo se fue y leyó este pasaje otra vez. Vamos dos. Yo sé que usted se fue el domingo y leyó este pasaje. Amén. ¿Sí lo leyó o no lo leyó? Amén. A ver, levante la mano quien leyó otra vez el pasaje en su casa. 1, 2, 3, 4. O sea, la mayoría no leyó el pasaje en su casa. Y este pasaje, le voy a decir qué es lo que pasa con los evangelios. En los evangelios está la vida de Jesús. Así es. 1. En los evangelios está la enseñanza de Jesús. En los evangelios está las reformas de Jesús. En los evangelios está el tiempo de Dios. En los evangelios están las profecías venideras. En los evangelios están cómo debe vivir un creyente. En los evangelios están los milagros que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. En los evangelios están las conversaciones personales que Jesús tuvo también en la tierra. ¿Como con quién? Nicodemo, la mujer en el pozo de Jacob. ¿Con quién más? ¿Quién recuerda alguna más? Con los discípulos. En el capítulo 11 con Marta y María. O sea, ahí están las cosas personales. De hecho, Juan habla mucho de esas amistades, de esas relaciones que Jesús tenía personales. Habla Juan. Pero en este pasaje hay varias cosas a considerar. Sobre todo lo que ayer le estuve hablando. ¿Era ayer? El domingo. Yo ayer no estuve aquí. Ayer predicó José, ¿no? ¿Ayer predicaste tú, José? No, entonces, fíjate esto. Aquí hay varias cosas a considerar. Las vamos a considerar hoy. Hasta donde podamos llegar, por lo menos. ¿Por qué verso hoy? ¿Qué verso hoy? ¿Por el qué? Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? O sea, todos lo conocían. Pero
¿qué desconocían de él? Todos lo conocían a él, pero ¿qué desconocían de él? Ahorita vamos a hablar de eso. Él les dijo, sin duda me diré este refrán médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿De qué se llenaron? De ira. Ahorita vamos a ver por qué se llenaron de ira. Porque Jesús no le dijo nada extraño. Ahora, ¿por qué ellos se llenan de ira? Ahorita vamos a hablar por qué ellos se llenan de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué hizo él? ¿Se agarró? Pueden sentarse, los que están parados. Y los que están parados pueden pararse. ¿Qué digo? Sentados. Los que están parados se sientan y los que están sentados, párense. Por favor. Para que se le quite el sueño, el hambre, la rabia, la dejadez o no sé qué cosa. Escúchame lo que le voy a decir. Présteme mucha atención. El que no participe lo voy a poner a participar. No hace esto dinámico. Porque aquí la mayoría vino el domingo. Léate la mano, ¿quién no vino el domingo? Es que ustedes dos no vinieron el domingo. Ustedes no le voy a decir nada. Pero si ustedes han leído el pasaje, pueden participar. ¿Quién más no vino el domingo? Douglacy, Cintia. No vino Emma tampoco que ella. Yo voy a considerar entonces que ustedes no vinieron el domingo. Todos los demás vamos a participar. Amén. Ok. ¿Qué recuerda usted del domingo? Rapidito, no puedo empezar aquí como que estamos en kinder. Allá atrás. ¿Ustedes me oyen? ¿Sí? ¿Me oyen allá atrás? Bueno, también participen. ¿De qué hablamos el domingo, José? De autoridad. ¿Hablamos? De autoridad. ¿A ti se te quedó que hablamos? De autoridad. ¿Qué dijimos? A ver, la gente que oyó, ¿qué dijimos? Cuando dejo que el diablo usurpe mi autoridad, ¿yo no la puedo? Porque el diablo siempre está buscando ¿qué? Usurpar mi autoridad. Por eso el diablo no me quiere hacer creer. ¿El diablo me quiere? Hacer creer. ¿Qué me quiere hacer creer él? Que él es lo que yo soy. El diablo me quiere hacer creer que él es lo que yo soy. Entonces, ¿cuál es el fin o el propósito de dicha mentira? Que usted la crea. Y que cuando usted la crea, él puede entonces usurpar su autoridad. Entonces el libro de Santiago, creo que es, si no me equivoco, es Santiago, que dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Cómo anda él? ¿Él es un león rugiente? ¿Él es o él anda? El fin de él es comportarse como un león y rugir. ¿Con cuál fin? Ok, ese es el fin. ¿Pero por qué ruge? Para que tú no rujas. Y cuando tú no rujas, entonces él podrá usurpar tu autoridad. Por eso es que no hablar, quedarse callado, no enfrentar, correr, huir, rendirse, tener una mala actitud, de desánimo, un mal despliegue, ser temperamental, almático, endemoniado, cualquiera que sea una mala forma de enfrentar el día a día, eso te hace que tú no comprendas que también se tiene autoridad en la rutina. Diga, en la rutina.
¿Dónde se tiene autoridad? En la rutina. ¿Todos tenemos autoridad dónde? En la rutina. Entonces uno muchas veces, escuche, uno muchas veces no se da cuenta, pero en la rutina también tenemos autoridad. No solamente que echamos fuera demonios, no solamente que es cuando viene para hacer un milagro, sanar, echar fuera una enfermedad, también tiene que ver, escuche, también tiene que ver con mi día a día. Y yo tengo que comprender que en mi rutina, y en el buen sentido de la rutina, no estoy hablando de la rutina monótona, la rutina que te llena de desgaste, que te desanima, que no te llena, que no te... No, estoy hablando de tu día a día, de lo que tú haces día a día. En ese día a día, tú tienes que tener autoridad, ¿para qué? Para echar fuera enfermedades, para echar fuera demonios, ciertamente, pero también para vivir en victoria y en ganancia en esos días. Siendo así, tú tienes que saber dónde radica tu autoridad en la rutina. ¿Dónde radica mi autoridad? De eso estuvimos hablando, solo que no lo especifique como ahorita. Tu autoridad en la rutina está en cómo tú hablas, porque tus palabras también tienen autoridad. De hecho, Jesús cuando lee, en el pasaje que leímos, ellos dicen, este no es el hijo de José, porque él se había criado en Nazaret. Nazaret era una región, una ciudad principal con una región, y esa región, él se había criado allí. Todos sabían quién era él era hijo del carpintero. Entonces todos reconociéndolo, decían, este no es el hijo de José, porque él se paró para leer. Él se para leer porque tenía autoridad. ¿Tenía autoridad para qué? Para leer y para discernir y para explicar las escrituras. En los tiempos de Jesús, cualquiera no discernía, cualquiera no disertaba, perdón. Cualquiera no explicaba, cualquiera no enseñaba. Para poder explicar, para poder enseñar, para poder impartir, tú tenías que tener autoridad. Y la autoridad te daba que tú fueras alumno o discípulo de los maestros de aquel entonces. Y a Jesús se le reconocía que en los tiempos de enseñanza, en los tiempos de preparación, él había estado en la sinagoga. Todo el tiempo que competía o que tenía que estar, él lo estuvo. Por lo tanto, él lo reconocían, no solamente como un buen hijo, hijo de José, no solamente como un buen hijo también de María, sino también como un ciudadano de aquel lugar, pero como un hombre devoto de las escrituras, que había cursado todo el tiempo para poder convertirse en un maestro. Cuando él se levanta a tomar las escrituras o asumir el derecho, porque no fue que las pidió, él se levanta para asumir el derecho de leer las escrituras, se las entregan. ¿Por qué se las entregan? Porque él tenía el derecho. Óigame, no estoy diciendo la autoridad, estoy diciendo el derecho. Ahora, ¿por qué digo el derecho? Porque no era autoridad todavía, sino el derecho, porque él estudió, porque él estuvo allí, porque él asistió. Porque tú tienes que entender, hay cosas que son autoridad y hay cosas que son llamadas derecho. El derecho que tú tienes de algunas cosas es el beneficio por haber cumplido algo. Ejemplo, él cumplió sus días de estudio, él aprendió de los maestros, él oyó sus enseñanzas, por lo tanto él tenía el derecho de leerlo también, porque él se ganó ese derecho. Pero también que ellos querían saber qué era lo que él tenía también. Ellos querían saber qué es lo que tenía, de tanto haber oído, que aprendió, de tanto haber oído. Es como, después que yo te oigo a ti, yo me gano el derecho a que tú me oigas. ¿Sí me sigue? ¿Por qué? Porque me gané el derecho a que tú me oigas. ¿Por qué? Porque yo te oí. Y como yo te oí, me gané el derecho ahora a que tú me oigas. Entonces, yo tengo que entender este tipo de cosas. Y Jesús se había ganado el derecho a que ellos lo oyeran. Y lo primero que dijo, este no es el hijo de José, si vale, este es Jesús. Y todo lo reconoció, dale el libro. Él estudió aquí, él es de esta sinagoga. Pero cuando le entregan el libro y él empieza a hablar, ellos no conocían cómo él hablaba. Él lo conocían a ellos de crianza, pero no le conocían de autoridad. Porque una cosa es cómo tú te has criado entre la gente y otra cosa es lo que Dios ha formado en ti. Lo que Dios ha colocado en ti, lo que Dios ha puesto en ti. Lo que Dios ha puesto en ti lo van a ver en el tiempo que Dios lo va a manifestar. Porque hay un tiempo para formarse, pero hay un tiempo para manifestar. Y el tiempo de la manifestación es donde todos empiezan a ver lo que Dios ha puesto en ti. Hay un tiempo donde nadie lo ve, hay un tiempo donde nadie lo reconoce, pero hay un tiempo que llega donde todos te oyen, donde todos te ven y todos reconocen que Dios ha puesto autoridad en ti. Y la primera autoridad, donde primero se siente autoridad, es en las palabras. Digan las palabras.
Entonces, cuando tú tienes autoridad en las palabras, tú no tienes necesidad de decir, mira, hermano, sujétese. Mira, hermano, yo tengo autoridad. Mira, hermano, yo soy esto. Porque las palabras mismas son de gracia. Y las gracias que traen esas palabras, a principio, son de autoridad. Por eso tú no tienes que estar diciendo lo que tú eres o no eres. Porque Dios te va a respaldar con solamente la gente oírte. Con solamente la gente escucharte. Ya la gente sabe, este tiene respaldo divino. Este habla diferente. Este entona diferente. Este inserta diferente. No hay necesidad de uno empezar a decir, yo soy o no soy. Cuando tú hablas, cuando tú disertas, cuando tú explicas, cuando tú ministras, cuando tú hablas incluso en tu día a día, la gente reconoce que hay un respaldo diferente, que hay algo distinto en tus palabras y que tú no eres como un religioso más. Por eso es que no hay necesidad de tanto querer que a uno lo reconozcan. El Señor es quien te respalda. Lo voy a repetir. El Señor es quien te respalda. Y Él te respalda en tu día a día. ¿Cuándo te respalda Él? En tu día a día. Tú hablas y Él te va a respaldar porque Él te ha dado autoridad. Ahora, ¿cómo vemos esta autoridad? Antes de llegar a Nazaret, ¿dónde estuvo Jesús? ¿Estuvo? No, ¿dónde estuvo Jesús? Antes de llegar antes de llegar aquí a Nazaret en los pasados anteriores. Él estuvo en el desierto. ¿Y quién lo llevó al desierto? ¿El quién? O sea, él no solamente se formó en la sinagoga. Él se formó en la escuela del Espíritu. Porque hay una escuela que te forman y te dan palabras, pero hay una escuela donde te forma el Espíritu. Y en la escuela donde te forma el Espíritu, la gente no logra ver lo que el Espíritu está formando en ti, pero el Espíritu te está dando lo que Él quiere que tú recibas. Por eso, hay un lugar que todo el mundo ve donde tú te formas, pero hay un lugar donde nadie ve y Dios te está formando. Yo dije, Dios te está formando. Dios te está educando. Por eso es que le decía el domingo, el Espíritu llevó a Jesús al... Hay gente que predica de desierto, de proceso, y viven siempre, la mayoría de los predicadores, para resaltar, para ser oídos, hablan mucho de desierto y de proceso. Pero ellos hablan mucho de desierto y de proceso, porque en este mundo realmente siempre va a haber desierto y proceso, porque usted no es de este mundo. Y como usted no es de este mundo, en este mundo siempre usted va a hallar charcos, barro, pantano, huequitos, huecotes, porque usted... Y como usted no es de este mundo, usted no cabe en este mundo. No lo voy a repetir. Como usted no es de este mundo, usted no cabe en este mundo. Entonces, pero los predicadores sensacionalistas te predican mucho del desierto, del proceso, para llegarle al creyente y hacerse famoso. Está bien, no hay problema. Pero yo te vengo a decir algo hoy, que sin proceso, sin desierto, no hay padecimiento. Y la mejor escuela del creyente se llama padecimiento. No hay un mejor lugar donde tú te formes como cuando tú padeces por la causa de Cristo. No hay un mejor lugar donde tú te formas, te educas y te construyes cuando tú padeces por la causa de Cristo. De hecho, tu servicio no es genuino en donde tú estás si no has padecido en ese lugar. Hasta que no padezcas en el lugar de tu servicio no tiene las motivaciones correctas. Porque lo que le da motivaciones correctas a tu servicio es que hayas padecido en ese lugar. Es que hayas sufrido en ese lugar. Es que hayas aguantado en ese lugar. Es que te hayan vituperado, te hayan señalado, te hayan malinterpretado y sin embargo tú sigas en ese lugar. Es lo que entonces hace que tus motivaciones sean correctas. Si no, estás ahí por estar. Todavía no conoces el reino, todavía no sabes realmente por qué estás allí. Entonces tú te das cuenta que no es el diablo que te lleva al desierto, no es el diablo que te procesa. No es el diablo, no. El mismo Señor permite que vayas al desierto, el mismo Señor te lleva al desierto, el mismo Señor te lleva al proceso. Pero es porque este mundo, no eres tú, ni tú eres este mundo, ni el mundo eres tú, ni tú perteneces, ni Él te pertenece a ti. Entonces el Señor siempre dice, o Él dijo, en este mundo tendréis. Pero dijo, pero confiad, porque yo he vencido. Entonces, ¿qué es lo que te hace a ti que las aflicciones no te inunden, no te engañen, no te entristezcan, no te angustien? Que tú sepas vivir en confianza. Cuando tú vives confiando en el Señor, la aflicción, la tristeza no te va a inundar. La angustia no te va a inundar. La palidez del mundo no te va a llegar. ¿Por qué? Porque lo que el mundo haga, eso no es gran valor en tu vida.
Porque tú sabes que el mundo siempre te va a vituperar. Lo que el mundo te haga a ti no te aflige, porque tú sabes que el mundo siempre va a querer afligirte. El mundo te persigue y tú no andas lloriqueando, porque tú sabes que el mundo siempre te va a perseguir. Entonces, tú sabes vivir confiando en el Señor. ¿Alguien vive confiando en el Señor? Si tú vives confiando en el Señor, el mundo no te va a afligir. Ahora, si tú andas buscando algo en el mundo, ¿vas a hallar? Aflicción. Entonces, en el mundo no se busca nada. ¿Qué pasa con el mundo? Yo no tengo nada que buscar en el mundo. Tú no tienes nada que buscar en el mundo. Y el día que vas a buscar en el mundo, que vas a buscar algo, tú sabes que vas a hallar. ¿Qué vas a hallar? Entonces tú le dices al creyente que se aflige, el mundo me aflige. ¿Y quién te manda a estar buscando algo en el mundo? Porque si tú fueras inteligente, tú fueras sabio, tú no buscaras nada en el mundo. Porque Jesús dijo, en el mundo hallaréis. Entonces el Señor dice que en el mundo lo único que hay para mí es aflicción. ¿Qué hago yo buscando algo en el mundo? Si lo único que hay en el mundo es aflicción para mí. Entonces, si en el mundo hay aflicción para mí, no me ocupo. No me ocupo del mundo. ¿Para qué? Si lo único que hace el mundo es. Entonces dejo que el mundo siga. Porque el mundo y sus deleites pasan. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Entonces yo dejo que el mundo siga. No estoy con eso, ay, el mundo no me ama. Y hay gente que dice, ay, en la universidad nadie me quiere. En el trabajo nadie me ama. No, porque yo quiero caer bien, yo quiero encajar, yo quiero que me den like. Tú no eres de este mundo. Si los que están en redes, si Dios te hace viral, que Dios te haga viral. Si Dios te hace influencer, que Dios te haga influencer. Pero el mundo. Y dice también, se lo dijo el Señor en Juan. Dijo, si fueran de este mundo, el mundo los amaría. Pero como no son de este mundo, el mundo no te puede amar. ¿Para qué? Mire, ¿por qué el Señor te...? Porque si tú no sabes esto, no vas a poder tener una autoridad. Porque si no conoces de dónde eres y quién tú eres, no puedes ejercer autoridad. Recuerda la autoridad está ligada ¿a la qué? A la identidad. La autoridad está ligada porque la autoridad es la otra cara de la identidad. Si tú tienes identidad y si tú tienes autoridad, porque son lo mismo, solo dos caras distintas. Entonces uno a veces quiere, no, yo tengo autoridad, pero no sabes quién eres. Yo tengo autoridad, pero no sabes a dónde vas. Cualquier cosa te deja, cualquier cosa te levanta, cualquier cosa te aflige, cualquier cosa te complica. Y hay dos cosas que se las voy a ministrar, siempre se las voy a ministrar hasta que usted se vaya o yo me vaya. Y es porque usted tiene que aprender a enfrentar. Uno es, usted no puede ofenderse de la nada. De la nada, ofendido. El que se ofende de la nada no puede ejercer autoridad. Porque el que fácilmente se ofende, fácilmente se hiere. Y el que fácilmente se hiere, fácilmente se vence. Entonces uno muchas veces, me ofendió el hermano con lo que dijo. Usted me ofendió, hermano, con lo que dijo. Yo quisiera no ofenderte, pero es que lo tuyo es crónico. Te lo repito. Yo quisiera no ofenderte, pero lo tuyo es crónico. Y le estoy hablando al que tiene la ofensa como algo crónico. Así uno no, mira, a veces uno se pone los guantes, elige las palabras. Uno habla bajito, así, algunos creen, hijo, venga acá, por favor, tenga la amabilidad, pase por aquí, buenas noches, ¿cómo le fue? Igualito se hieren o se ofenden. No, que el pastor me habla bajito como si yo fuera sordo. Pastor me habla como le da la gana. Porque es crónica su situación. ¿Cuál es la situación crónica que tiene? Todo le ofende. ¿O todo?
Porque le cuento, ofenderse y herirse, eso es casi lo mismo. Entonces, la gente que dice, tú me heriste, tú sabes que posiblemente no te he herido. Está ofendido. Y el que te dice, tú me ofendiste, posiblemente no te ha ofendido. Está herido. Entonces, usted tiene que aprender a bregar con usted. Usted tiene que aprender a bregar con usted. Usted tiene que conocerse usted. Usted tiene que saber quién es usted. Usted tiene que saber qué le molesta, qué no le molesta. Porque si usted no sabe esas cosas, el diablo a usted escúcheme, lo desarma rápido. Lo agarra en la calle el diablo y lo desarma rápido. Lo agarra en el trabajo y lo desarma rápido. Lo agarra en la familia y lo desarma rápido. ¿Por qué? Porque el diablo lo conoce usted más que usted mismo. El diablo sabe que no te puede empujar porque él mismo te hieres todo. El diablo sabe que no te puede ofender porque de una vez entonces vive ofendiéndote, hiriendo. El diablo dice eso y tú saltando para todos lados. Y mientras vivas así, te echo el cuento, no puedes ejercer autoridad. Mientras vivas así, porque tú no sabes quién eres. Y como tú no sabes quién eres, no puedes ejercer autoridad. Entonces la cosa es que el desierto, el proceso, ¿y qué más? El desierto, el proceso, no, esos son los resultados, pero el proceso, el desierto, ¿qué más? Falta uno. ¿Ah? ¿Cómo? No. Es de lo que estamos hablando. ¿Cómo? No, de lo que estamos hablando. Yo nunca nombré tribulación. Eso lo tienes tú de por allá del primer álbum de Marino y la gran tribulación. Escúchame. Desierto. Proceso. Dije 3 cosas que son tu escuela, tu universidad, diría yo, y que no vas a ejercer autoridad sin pasar por esa jaula. El padecimiento es el resultado de estar en un desierto, de estar en un proceso. Pero les dije, desierto, proceso y diablo. Desierto, proceso y diablo. Nadie va a ejercer autoridad sin verle la cara al diablo. Todo el que va a ejercer autoridad tiene que verle. Hay gente que dice, no lo nombren. Te cuento. Para poder ejercer autoridad, en algún momento tienes que verle la cara al diablo. Porque si no le ves la cara al diablo, jamás vas a saber lo que es autoridad. Entonces hay gente que dice, no, yo no lo nombro para que no se aparezca. Y entonces juegan al Harry Potter, el innombrable. Y entonces no, aquí en esta casa no se nombra el diablo. Pero déjame contarte que Jesús, antes de comenzar su ministerio y haber sido ungido en el poder del Espíritu Santo, tuvo que primero verle la cara al diablo. Y tú, antes de ser ungido, ejercer tu ministerio, salir a tu liderazgo, estar en el área de servicio donde Dios te va a bendecir, tienes que verle la cara al diablo. Eso no gusta, pero es así. Antes de ver la gloria de Dios, le va a ver la cara al innombrable. No, pero yo no me gusta nada con eso el diablo. Que eche fuera demonio otro. No, es que no se te eche fuera demonio. Hasta en tu día a día. O aprendes a enfrentar al diablo o aprendes a enfrentar al diablo. Porque en tu día a día hay muchos diablos. En tu rutina, en tu negocio, en tu familia, en la calle, en tu alrededor, en tu entorno, donde tú vives, donde tú haces vida, en cualquier lugar vas a conseguir diablo. Y tienes que aprender a enfrentar al diablo.
Eso no es solamente te va, demonio, en el nombre de Jesús y ya. No. A veces el diablo hay que enfrentarlo citándole Biblia. A veces hay que enfrentarlo hablando nada más. A veces actitud, a veces espíritu, a veces resistencia. Pero al diablo hay que enfrentarlo. Y a veces en el día a día es donde perdemos. Echamos fuera demonios, pero no ganamos en el día a día. Y usted tiene que entender una cosa. En el día a día hay que ganar. No, usted no me entiende. En el día a día hay que ganar. En el día a día hay que ganar. Hay que vencer. Hay que lograrlo. Usted no puede tener días malos y todo el tiempo días de derrota, de fracaso, de frustración. Viene un demonio y lo echa afuera. Pero entonces usted vive fracasado. En el día a día, Dios te llamó a tener una vida de victoria. Te lo voy a repetir. Dios te llamó a tener una vida de ganancia. Dios no te llamó a perder. ¿Qué pasó hoy? No, mi día hoy, terrible. No puede ser. Tú tienes que ganar todos los días. Tienes que aprender a ganar todos los días. Tienes que tener autoridad para ganar todos los días. Salir airoso, salir en victoria, manos arriba, que sonrisa en el rostro. Pero no puede ser que entonces gané 3 días esta semana y perdí 4. Y uno de los días que perdí era domingo. Porque en vez de venirte a adorar al Señor, en vez de irte a oír la palabra, te fuiste para cualquier otro lado menos a lo que te tocaba. Y te voy a decir una cosa. Tú tienes que saber que Dios te va a bendecir en donde Él te mandó a estar. Así es. Porque la presencia de Dios está en todo lugar. Pero Él está para ti en donde tú estás obedeciendo. Así que Él está en todo lugar, pero para ti se manifiesta donde Él te envió, donde Él te tiene, en tu lugar de obediencia. Entonces, hay gente que quiere estar en cualquier lugar que no le corresponde. Señor, respáldame. Señor, ¿no te va a respaldar ahí? Oye, vas a quedar avergonzado. Señor, no vas a quedar avergonzado. Avergonzado vas a quedar tú, el Señor no, porque Él no te mandó a ese lugar. Y si Él no te mandó a un lugar, no te respalda. Entonces uno a veces cree que no, a donde yo vaya el Señor, yo iré con Él, porque la Biblia lo dice. Sí, la Biblia lo dice. La Biblia se lo dijo a Josué. Así que a lo que el Señor le está diciendo eso, es la gente que vive como Josué. Y Josué vivió sirviéndole a un hombre de Dios. Y viviendo en la presencia del Señor. Y caminando detrás de la presencia del Señor. Y caminando detrás de un hombre de Dios. Y caminando detrás de la presencia del Señor. Y caminando detrás de un hombre de Dios. Cuando a Él le toca el tiempo, el Señor dice, ahora no va a ser igual. Ya no vas a andar detrás de un hombre de Dios. Ya no vas a andar detrás de mi presencia. Ahora yo voy a andar detrás de ti. ¿Por qué? Porque Él fue suficientemente campeón para aguantar su tiempo de seguir, su tiempo de esperar, su tiempo de servir, su tiempo de estar con otro que lo mandara, que lo gobernara. Y en su tiempo no se quejó, no murmuró, no chismoseó, no se rebeló, no empezó a decir un montón de cosas. Y en el tiempo de Él Dios le dijo, ahora en tu tiempo yo voy a reformar las cosas. Pero si usted no, si Dios va a ir conmigo a donde yo. Si no eres Josué, no. Si no eres un Josué, no. Y Josué, detrás de Dios y detrás del hombre de Dios. Y el día que iban a matar al hombre de Dios, el hombre se levantó y dijo, no lo maten. Y lo defendió. Entonces ya no iban a matar solo al hombre de Dios, sino que iban a matar también a Josué. En esos berenjenales Él se metía. Pero usted no puede pensar que Dios lo va a respaldar a usted y usted nunca ha respaldado a un hombre de Dios. Es como el que quiere que le apoyen la visión y nunca ha apoyado la visión de su hombre de Dios. Nunca. Entonces quiere que lo apoyen en la visión. Y te digo algo, hay una ley llamada la ley de la reciprocidad. Y en la ley de la reciprocidad, tú vas a recibir lo que tú das. Tú no vas a recibir otra cosa, tú vas a recibir, al igual que la siembra y la cosecha, tú vas a cosechar lo que tú sembraste. Entonces, si tú no has sembrado,
para que te respalden, no pienses que te van a respaldar. Hay gente que se resiente mucho de que convoquen y no lo respaldan. Pero ellos nunca van a ningún lado, ni respaldan a nadie. Pero están resentidos de cuando ellos convocan. Mire, sea un buen creyente. Claro, sea un buen creyente. Sea un buen servidor. Para que cuando llegue el tiempo de ser líder, sea también un buen líder. Y cuando Dios lo llama al ministerio, también sea un buen ministro. Y siendo un buen ministro, se convierte en un hombre de dimensiones altas. Porque la cuestión no es, mire, nosotros no vamos a terminar aquí la vida. Vamos a congregarnos. Bueno, congregarnos el resto de la vida. No. Tu sector, tu ciudad, tu familia, hay que tomarla. Y quien tiene que hacer eso eres tú. Y para hacer eso, tienes que tener un espíritu como el de Josué y Caleb. ¿Cuál era el espíritu de Josué y Caleb? Que no eran montoneros. Mandaron a 12 de los principales. Todos eran príncipes. Pero de los 12, habían 10 que todos lo veían de una manera. Pero Josué y Caleb lo veían como Dios lo veía, como el hombre de Dios lo veía y como la visión lo veía. Aquellos días lo veían como ellos lo vieron. Dijeron, es verdad, la tierra es hermosa. Fluye leche, fluye miel. Pero allá vive el hijo de Aná. Allá viven los gigantes. Nosotros nos medimos. Éramos pequeños, como langosta. Ellos eran inmensos. No vamos a poder. La multitud se empezó a quejar. Y dijo, nombremos capitanes. Y devolvámonos a Egipto. Y se levantó Josué y le dijo, y ciertamente allá vive el hijo de Aná, los hijos de Aná, los gigantes. Pero ¿qué es ello? Nosotros tenemos al Señor. Además, allá está la tierra que fluye leche y miel, que Dios nos prometió que nos las daría. Mire, ¿sabe qué? Nosotros nos los vamos a comer como pan. Estos veían era gigante, pero estos veían pan. Estos veían gigante y estos veían. Estos veían que no iban a poder ver gigante. Y estos decían, nos lo vamos a comer como pan. ¿Sabe? Usted come el pan hasta solo. Y usted no se cuida que tenga espina. O sea, usted come el pan relajado. No como comer pescado. Y él dijo, nos vamos a comer el pan. ¿Qué digo? Nos lo vamos a comer como pan. Cuando tú tienes la perspectiva de Dios, del hombre de Dios, tú ves diferente, tú no ves igual. Hay gente que en todos lados ve un problema, hay gente que en todos lados ve una división, hay gente que en todos lados ve una complicación. Y todo es porque no tiene la visión del hombre de Dios. En todos lados hay un problema, no, es un problema. Vamos a hacer esto, no, eso no se puede. Vamos a hacer eso, no. Siempre es una complicación. Para él todos son gigantes. Nada es pan. Todo para él. Son madres gigantes, más gigantes que Goliat. Porque todo lo ves grande. Tú tienes que saber que tu autoridad está para que la vivas todos los días. Y que la autoridad Dios la incrustó primero en tus palabras. Y que lo que tú hablas, perdón, lo que tú hablas, ¿cómo? Ay, no, usted se me fue. Lo que tú hablas, de autoridad. Ahora, ¿quién llena el entorno? ¿Quién hace la atmósfera? ¿Quién tiene el contexto? Tú. Y lo que tú hablas, a veces no te das cuenta, pero llenas toda la atmósfera de un montón de maldiciones, contradicciones, antagonismo, miseria, hambre, pestilencia. Entonces dice, no, el diablo estuvo aquí. No estuvo ahí el diablo. Tuvo un creyente que está usurpado por el diablo. Y como el diablo lo usurpó, él no ruge. El que ruge es el diablo. Entonces, el león es el creyente, pero el que ruge. Entonces, el libro de Santiago dice, él anda como león, dándote a entender, él está disfrazado y anda rugiendo. Pero él no es, el que es, eres tú. Oh, el que es, eres tú. Por lo tanto, ¿quién tiene que rugir? ¿Quién tiene que rugir?
Esto lo dije el domingo y lo he repetido hoy. El león es más actitud que cualquier otra cosa. En la selva hay animales más grandes. En la selva hay animales más fieros. En la selva hay animales más fuertes. En la selva hay animales, escúcheme, más rápidos. En la selva hay animales más inteligentes. Pero ninguno tiene la actitud del león. Ninguno. El león tempranito, al pararse, no se cepilla, no resuella, no pelea con la familia, no pelea con los hermanos. Lo primero que hace el león es rugir. Y que todo el mundo oiga que él está. Para que sepan que en esa selva, ¿cómo? ¿Hay qué? Por consiguiente un rey. Entonces él ruge para que sepa que donde él está no manda a otro, manda a él. Usted se para y tiene que aprender a rugir en oración. Usted tiene que aprender a rugir en autoridad. Usted tiene que marcar su territorio con la oración, con la autoridad, con la búsqueda, con el altar. Que donde usted esté, el mundo espiritual sepa que quien gobierna es usted. Yo dije quien gobierna es usted. A veces ni siquiera un Padre Nuestro. ¿Me puedo meter contigo? ¿Seguro? Hay gente que no se puede quedar sola porque le da miedo. Te voy a decir dónde radica el miedo de quedarse solo. El miedo de quedarse solo radica en la falta de personalidad. Cuando tú te quedas solo y sientes miedo, a ti te falta personalidad, autoridad, empuje. Tú sientes que lo que está ahí, que tú no lo ves, es más que tú. Entonces, te sientes solo, te sientes... No puede. Porque el Señor, su presencia es tu atmósfera. Lo voy a repetir. Su presencia es tu atmósfera. Y donde tú estás, está Él. Por lo tanto, tu atmósfera es Él. Tú te puedes quedar solo donde otros no pueden vivir solos. Tú puedes caminar en el desierto. Tú puedes andar en la inmensidad. Tú puedes mirar en el horizonte. Tú puedes caminar en la tempestad. Tú puedes andar en la tormenta. Porque Dios es tu atmósfera. A ti no te debilita lo que otros debilitan. A ti no te alude lo que otros le aluden. A ti no te quebranta, ni te aflige, ni te debilita lo que a otros. Escúchame, contigo está Jehová. Contigo está el Creador. No me amenazaron que se gasten sus palabras, que se las tengan que tragar mañana. No, pero tú no sabes quién es. No, Él no sabe quién está conmigo. Porque si Él supiera quién está conmigo, no me amenazara, no me señalara, no tuviera problema conmigo. Si Él supiera que a mí me cuida el más poderoso, Él no dijera eso. Tengo autoridad, diga autoridad. Diga en la rutina. Ay, no, diga autoridad. En la rutina. Pararse donde tenga que pararse sin miedo. ¿Sabe qué me comía a mí mucho por ser de barrio? Andar en barrio ajeno. Yo me crié en un barrio terrible. Cuando uno andaba en el barrio de otro, uno andaba así. Yo donde ando en el barrio que sea, yo ando tranquilo. Este barrio es peligroso. Este barrio es terrible. Este barrio, señores, yo no vine a calibrar barrio. Yo vine aquí a hacer lo que me toca hacer. Yo no vine aquí a calibrar un barrio, yo no vine aquí a decir si era terrible o no era terrible. Yo vine aquí a hacer lo que me toca hacer. Y lo primero que tengo que hacer es tener una postura de autoridad. Imagínense, Jesús se para. Había venido donde se crió, nunca le habían dado el rollo. O el libro, pues. Y se paró. Sin incertidumbre. Sin desconfianza. Sin doblez. Sin cavilar en los dos pensamientos. Se paró.
Y se paró. ¿Y qué hicieron? Le entregaron al profeta Isaías. Toma, léelo tú. ¿Acaso él alguien lo había asignado? Pero él sabía que él tenía. ¿Y qué más? También, pero ¿qué más tenía que le dije? Derecho. Él tenía autoridad y derecho. El derecho se lo había ganado con la autoridad de la rutina. Y eso le había traído que tuviera autoridad para disertar el libro. Por lo tanto se paró con seguridad. Y nadie le pudo rugir porque aquel día, en ese lugar, en esa sinagoga, él era el león de Judá. Nadie le podía rugir. Donde tú ruges, nadie ruge. Y cuando tú ruges una vez, nadie va a rugir una segunda vez. No, si tú sientes que el miedo te quiere atacar, ata, reprende, echa afuera. No sé, patea, escupe. Pero haz algo. No te quedes ahí como una ovejita, porque es que tú no eres una ovejita. No te quedes ahí tembloroso con que... El salmista, ¿tú crees que aquel camino de valle de muerte no lo había tratado de llenar de temor? Claro que sí. Pero él recitó el salmo. ¿Sabe cuándo él recitó el salmo? ¿Sabe cuál fue su primera vez que recitó el salmo? Cuando le tocó el camino de valle de muerte, él recitó el salmo. Él no lo recitó después ni antes. Él lo recitó el día que estaba caminando. Y dijo, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él no negó que estaba en un valle de sombra de muerte. Él no lo negó, estaba ahí. ¿Pero qué dijo él? ¿Pero qué dijo él? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré temor alguno. ¿Por qué qué? Porque tú estarás conmigo. Luego dice, porque tu vara y tu callado me infundirán. ¿De dónde salía el aliento de él? En el valle de sombra de muerte, de la palabra que recibía. El callado, la vara, representación de dos manifestaciones distintas de la palabra y de la presencia. Por eso donde quiera que tú estés, tu aliento está en Dios. Donde quiera que tú estés, tu aliento está en Dios. Donde quiera que tú camines, tu aliento está en Dios. No hay crisis que te deje sin aliento. No hay tormenta que te deje sin fuerza. Porque tu aliento, óyeme, tu aliento, diga mi 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 aliento está en Dios, diga en Dios. Tú eres el que haces que tu realidad sea más grande que tu verdad. Tú decides. Si tu realidad, tú tienes autoridad para las dos cosas. Para declarar que tu realidad es más grande que tu verdad. O para declarar que tu verdad, tienes autoridad para declarar que la realidad o la verdad es más grande. Pero tienes que saber vivir en tu día a día. ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a vencer? ¿Dónde vas a ganar? ¿Dónde vas a conquistar? ¿Dónde te vas a parar encima? ¿Dónde vas a planear? ¿Dónde vas a ser moderado pero avanzando? ¿Dónde vas a tener mentalidad de proyección de futuro? Diga en mi día a día. Diga en mi día a día. Porque la autoridad se manifiesta. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Oye, no es para un demonio para manifestar mi autoridad. Yo la tengo. Y como la tengo, la uso. ¿Cuándo la uso? En mi día a día. En mi rutina yo demuestro que tengo. ¿Cómo lo demuestro? Ejerciéndola. No la explico, no la debato, solamente porque la tengo. Y como la tengo, no estoy discutiendo con él. No, lo que yo le decía el domingo. Pilato le dijo, tú no sabes que yo tengo autoridad de dejarte libre. Y Jesús estaba vuelto, ¿qué? ¿Qué estaba vuelto Jesús? ¿Vuelto qué? Pero fue porque lo golpearon. ¿Sí? ¿Por qué estaba vuelto una llaga?
Porque era propósito de él. Que las enfermedades que cargaba allá encima y los golpes que le daban trajeran a su cuerpo una llaga, porque él no se iba a ir de esta tierra sin asegurarte a ti la victoria sobre las enfermedades. Por eso él hizo que su cuerpo se convirtiera, porque él dijo: si mi cuerpo es una llaga, el tuyo no lo será. Si mi cuerpo hoy está como una llaga, tú vas a vivir en victoria. Si yo vivo como una llaga, los dolores de cabeza, los malestares de estómago, los dolores en el cuerpo, los virus, las anamicrías que tu diaria no te van a tocar, porque yo una llaga, tú sano, yo una llaga, tú libre, yo una llaga, tú rebequiri. Por eso se dejó que el cuerpo se le convirtiera en una llaga. Era el día a día. Era mi día a día, diga, era mi día a día. La autoridad de mi día a día en las llagas de él. Para que las enfermedades que están de moda no se pongan de moda en mí. Para que los virus que están de moda no se pongan de moda en mí. Porque él una llaga, yo sano. Porque él una llaga, yo tengo salud. Porque él una llaga, no hay virus que me aflija. No hay pandemia que me derrote. No hay pandemia que me atemorice. Porque yo creo en el que se hizo llaga para que yo viva sano. Pero, ¿qué virus es ese? Y te veo los evangélicos. Ponte un tapabocas. ¿Cuántas veces en los servicios usamos nosotros tapabocas? En la plena pandemia. ¿Ah? ¿Cuánto usamos nosotros? ¿Cuánto nosotros andábamos con? ¿Y la gente qué decía? Eso ahí es un... ¿Cómo era que se? Un nido de pandemia. Nido de espera lo que tenemos nosotros. Nido de esperanza. Los primeros días de la pandemia, el espíritu de la pandemia, yo recuerdo que me esperaba todas las santas madrugadas en el pasillo de mi apartamento, el maldito. Y a medida que empezamos a caminar, y empezamos a ministrar, y empezamos a interceder, empecé a salir del pasillo y el pasillo ya no estaba. Empecé a salir al baño y ya no estaba. Empecé a caminar en las calles y ya no estaba. Pero ¿sabes cómo me esperaba? Me esperaba en las madrugadas. Yo me asfixiaba en las madrugadas. Me asfixiaba en todos lados. Sentía que no respiraba. A veces andábamos hasta 6, 7 todos respirando como Lord Vader. Pero mientras fuimos avanzando, Él se fue replegando. Mientras fuimos caminando, Él se fue replegando. Mientras fuimos teniendo fe, Él se fue desvaneciendo. Y hubo un momento que se pasó la incertidumbre de que vamos a morir en esta pandemia. ¿Sabes qué yo le decía al Señor? No permitas que yo muera en pandemia. Te pido una sola cosa con todo mi corazón. Si quieres me matas después de pandemia. Pero no vayas a permitir que yo muera en esta maldita pandemia. No vayas a permitir que yo muera en esta maldita vergüenza de morir en una pandemia como esta. Y le oraba al Señor. Yo no le oraba a Dios, te fue y le decía, no me vayas a avergonzar muriendo en esta pandemia. Yo te lo pido, si quieres después me matas, no sé, que haya un carro por medio. Pero no vayas a permitir que yo muera en esta pandemia. Yo sentía que no estábamos jugando al mundo, que estábamos confrontando por el mundo, que era como una guerra final, como que esta era la de o vamos o no vamos, esta era la de entras o no entras. Yo sentía que nos estábamos jugando todos. Y de todos perdimos uno solo. Nosotros podemos decir perdimos uno solo. Y lo perdimos porque nos entretuvimos. Pero todos los que tuvieron grave, salieron de la cama de la muerte. Y en victoria. De eso tuvimos a José casi se nos muere. José tuvo 2 semanas más para allá que para acá. Él no sabe, pero ya estamos recogiendo todo para enterrarlo. Ah, ahorita. No sabía.
Ya habíamos recogido para enterrarlo. Gente que estaba muerta. Yo saqué uno de su casa que estaba boca abajo y lo único que hacía era... Y de paso pesado. Y lo volteé, le empecé a dar en el pecho, por la espalda, lo golpeaba, le decía, vamos, ten fe. Y le meditaba, vamos, ten fe, vamos, ten fe, vamos, ten fe. Cree, Orlando, cree, Orlando, cree, Orlando. Párate, Orlando. Y se empezó a parar como podía. Arrodíllate, Orlando, arrodíllate, vamos a orar. Orlando. El Señor me había dicho a las 4 de la mañana que Orlando se estaba muriendo. A las 5:30 caía a la casa de él. Cuando llegué, esa casa era pregnada de pura muerte. Se estaba muriendo. El hombre se levantó. Y así pasaron cantidades de gente. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero morir en pandemia, esto es una vergüenza, Señor. No vaya a permitir que yo muera aquí, Señor. Yo sé que yo no soy el mejor de los tuyos, pero mejor yo te pido que no permita que yo me muera en pandemia. Recuerdo que tenía 30 días con fiebre. Y vine para petar, era un martes. Y Rubén me dice, oye, ¿para qué no vamos a hacer una broma? Y yo cuadré un carro, ¿será que usted lo maneja? Yo tenía 30 días de fiebre. Bajamos, si vale, Rode, aquí todo bien, ¿tú te acuerdas de esa? A ver, que bajamos el carro. Cuando llegamos a Colina, a la casa, a la familia Rode allá, que llegamos a Colina, que todo el mundo se bajó, era un carrito, pero ahí se bajaron como 30 también. Llegamos, paramos el carrito, y yo me bajé ese último, Rode estaba así esperándome, y yo me bajé así como que me iba. Tenía ya como 3 días que me estaba desvaneciendo, y vi así, y recuerdo que me dijo, se me dijo, papá, ¿qué tiene? Yo lo veo, Rode, tengo 30 días hoy de fiebre. ¿En serio? Sí. Pero ya no aguanto, siento que me estoy como yendo. Total que nos fuimos, saludamos, y nos fuimos de ahí. Duramos 2 horas por ahí por la calle caminando, hablando la palabra, orando, reprendiendo, nos quedamos por ahí, hasta que se apaciguó. Terminaron ahí, a los 2 días me cayó una alta tensión. Se me subió la tensión al máximo. Y me cayó una candela en este ojo, así. Todo este ojo me hacía una candela así. Así tal cual. Y me sonó. Me levanté como pude de la casa y me fui donde la hija mía que es médico, doctora. Y allá, ella, realmente más que atenderme, me ministró porque, ay, papá, ¿pero qué tiene? Yo digo, tengo papá, usted tiene la tensión alta, pero ¿qué le doy? Porque usted no va a querer que le regule la tensión. Usted, no, hija. ¿Me vamos a hacer algo? ¿Qué está haciendo? No, yo estoy tomando puro acetaminofén, yo tengo fiebre. Tú sabes, sí, yo sé. Tiene 30 días de fiebre, 30 y pico de días de fiebre. Siga tomando acetaminofén, que es así, pues, no sé, vamos a creer, papá. Fue lo que me dijo. 5 días. Con el... No veía este ojo. No veía. Yo dije, bueno, nada, la cabeza. Pero creyendo. Y todo le diciendo, yo no voy a morir en esta. En esta no me voy a morir. Y de verdad, Señor, si lo planeaste, desplanéalo. Pero en esta no me voy a morir. Y le soy sincero. Yo siempre digo que yo estoy esperando un chance. Y siempre me digo a mí mismo, en un buen chance yo no lo voy a dejar de tomar, yo lo voy a tomar un buen chance. Pero ese no era mi chance. Yo sentía que si yo moría ahí, no iba a morir con gloria, ni en victoria. Iba a morir en vergüenza. Incluso, una de las noches le dije a José, bueno, vete para el poliedro, pues, que ni te veamos la cara, ni te despidamos, ni te enterremos, ni nada. Vete para allá para que te quemen por allá y no sepamos nada de ti. Y te mueras en la soledad, y te mueras en el anonimato, te mueras allá como mueren los cobardes. Porque estaba feo, estaba feo. Estaba feo, se llegó. A mí no me gusta contar esto, pero cada vez que puedo lo cuento. A mí no me gusta que lo cuentes. A mí no me gusta contar esto, pero cada vez que puedo lo cuento. ¿Lo cuento o no lo cuento? Había noches que José me llamaba a las 2, 3 de la mañana. La primera vez que me llama, yo veo que es el número de José. Pero cuando agarro el teléfono no era la voz de José.
¿Quién es? Yo, José, mamá. José. José, ¿qué pasó? Estoy mal, estoy muy mal. No, vale, José, yo me echo a reír y pensé, no, vale, José, ¿qué pasa? Tú estás bien, no estamos en victoria, estamos en el Señor. Papá, sí, pero tu mano, no respiro. No, vale, José, le hablé, que va, no le ministraba nada. Yo recuerdo que 3 noches en una semana, ninguna de las noches le ministraba lo que le decía. Te voy a explicar algo del diablo. ¿Puedo seguir con lo de la autoridad? Siempre el diablo quiere que tu autoridad quede bloqueada ante ti. Para que lo que él te dice o lo que ella te dice no te llegue. Y él pueda seguir con su plan. Bueno, él no tiene plan, con su artimaña. Por eso es que tú te das cuenta que siempre te quiere bloquear. ¿Qué pasa cuando tú te sientes mal? ¿Qué quieres hacer? Esto se ve. Sí. Tú te sientes mal, siempre quieres irte de tu autoridad. No quieres oír tu autoridad. No quieres oír la palabra. No quieres, porque el diablo quiere que lo que él está haciendo siga. Entonces, y que lo que de Dios te rebote. Y lo de Dios no te entre. Y entonces el diablo te dice, acuérdate que tú no puedes recibir eso. Sí, no. Él no te entiende. O te argumenta. Por eso es que hay gente que se siente, sobre todo la gente que está enferma. La gente que está enferma, no voy a hablar de la enfermedad mental, en otro momento hablamos de la enfermedad mental. La gente que está enferma, mucha gente se siente enferma y que no la entienden. Entonces tú le ministras sanidad y no la reciben. Porque están bloqueados, el diablo los bloqueó. ¿Cómo los bloqueó? Con un argumento. ¿Cuál argumento? No me entienden. Porque ellos no sienten lo que yo siento. Y como no sienten lo que yo siento, no me entienden. Que ha bloqueado. Entonces, hay algo con respecto a Dios. ¿Qué hora es? Está temprano. Hay algo con respecto a Dios. Cada vez que tú oras por sanidad, la sanidad viene. Te lo voy a repetir. Cada vez que tú oras por sanidad, tú eres el que eres capaz de recibirla o no recibirla. Pero la sanidad viene porque Dios es fiel. Óyeme, Dios es fiel. ¿Cómo es Dios? Fiel. Voy a tener que entrar aquí. ¿Usted recuerda el pasaje en el capítulo 2 de Marcos, donde el Señor le dice al paralítico, tu fe? Y él estaba. Él había ido por salvación o por sanidad. ¿Por qué había ido? Y el Señor le ministró fue. Ahora, ¿por qué le ministró salvación y no sanidad? Exacto, en lo general es eso. Estaba bloqueado por la sanidad. Y primero necesitaba ser. Entonces, el Señor para desbloquearlo, lo salva. Y después, lo sana. A veces, Dios no es que, a veces tú te crees salvo, pero no estás sano. Y te sano y no estás sano. Y a veces que estás bloqueado por una cosa y no para la otra. Entonces, a veces te crees salvo. Imagínate tú, mira, tú te crees salvo, que si Cristo viene ahorita, tú te vas con Él. Nada más el tecladista, ¿ves? O sea, usted está mal. Lo voy a repetir. Oye, para ayudarlo. Usted tiene tanta fe que si Cristo viene ahorita, usted se va con Él. Lo voy a volver a decir. Usted tiene tanta fe que usted cree que si Cristo viene ahorita, usted se va con Él. A ver, ¿quién se va con Cristo ahorita? Vamos a ver si viene. ¿Usted sabe lo que dice con Cristo en el arrebatamiento? Usted tiene que oírlo. Cuando la voz de Él suene, ¿cómo? Para eso hay que estar en la frecuencia. Digo, usted me está diciendo que usted tiene fe para oírlo cuando Él le hable en la frecuencia de la trompeta. Y su cuerpo va a ser, ¿cómo? Va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y se va a reunir con Él. Usted sabe todo lo que usted está creyendo. Y hay gente que uno le ora y cree todo eso que usted dice y uno le ora y no es sano.
Porque cree todo esto que yo le estoy diciendo, pero no cree que se le puede ir la fiebre. ¿Sabe por qué? Está bloqueado. Está bloqueado. ¿Quién lo bloqueó? Un argumento, una altivez, una postura, un pensamiento. Yo hoy revisé a alguien y le dije, tu problema es más mental que físico. Ajá. Y le dije, tú me dieras la garganta a mí. Sobre todo, le dije, sobre todo un domingo a las 10 de la noche, y tú me dieras mi garganta. Mi garganta está lesionada literalmente. Y tú piensas que tú estás ahí mal, al punto que el diablo te ha hablado y te ha dicho cosas, porque te está bloqueando y el pensamiento te entró. El problema es que el diablo puede decir lo que sea, pero que no te entre. El diablo puede hablar lo que sea, pero ahora, ¿qué tienes tú que hacer con los pensamientos? Tú tienes que ser alguien sagaz con los pensamientos. Y te voy a decir que la sagacidad de los pensamientos no radica en la sagacidad normal del día a día. La sagacidad de los pensamientos es totalmente distinta a la sagacidad de tu día a día. ¿Te lo explico? En los pensamientos tú tienes que ser inocente. Uno, dos. Con los pensamientos tú tienes que ser inocente. ¿Cómo? Inocente. Dígamelo, ¿cómo? Inocente. ¿Qué es un inocente? ¿Alguien sin culpa? Diga, alguien sin culpa. Entonces usted tiene que ser. Ahora, el que no tiene culpa no tiene. Ajá. El que no tiene culpa no tiene. El que no tiene culpa, ¿qué no tiene? Romanos capítulo 8, verso 2. Ahora pues, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme. ¿Cómo tiene que ser tu pensamiento? ¿Conforme? Porque ahí está el punto crucial de vivir en Cristo en cuanto a la mente. Que tú vivas ¿en dónde? En el pensamiento. Y no en el pensamiento. La gente que siempre piensa mal y cree que está avisada es gente que el diablo siempre engaña. Ajá. Creo que fue a Wilmar que se lo explicaba en estos días. ¿Fue a ti que te lo expliqué en estos días? Lo de los dones y el patrón de conducta. Fue a Wilmar. Yo lucho con varias cosas en mi vida. Terrible. Y una de las cosas con que lucho yo en mi vida es con la composición de mi mente. Porque en la composición de mi mente hay un sinfín de cosas que me pueden explicar. Situaciones y cosas de la gente. Y me pueden hacer sentir aludido por la persona. Por tu cara cuando predico, por tu forma de recibir cuando hablo, por si te quedas o no te quedas, por si te vas o no te vas. Un montón de cosas. Pero yo ante tales cosas me comporto como un inocente. Ante tales cosas me comporto. Tú me puedes ver con una cara de que me está furiando y ¿sabes cómo me voy a sentir yo? Como un inocente. Y tú me puedes perseguir a mí como sabueso que persigue a su presa y ¿sabes cómo me voy a comportar yo? ¿Puedes ver por qué? Porque si yo estoy en Cristo, yo no está pensando que tú me estás persiguiendo. Yo no está pensando que tú no te caigo. Yo no está pensando que tú me dejes mal. Yo no está pensando que yo no soy el que te ha ganado. Yo no está pensando nada de eso. Yo voy a pensar como un inocente, un sin culpa, un sin condenación. ¿Para qué? Para que no me atrapen mis propios pensamientos. Te atrapada con sus propios pensamientos. Le voy a decir una cosa. Yo tengo miles de problemas. Miles de problemas. Pero le voy a decir una cosa. A mí el diablo me va a tener que atrapar de verdad. Me va a tener que destruir de verdad el día que él venga a destruirme. Pero no me va a destruir, es mentira. Hay gente que el diablo los destruyó porque los atrapó en su mente. Y les hizo creer que nunca más podrían. ¿Y sabe qué sucedió? Nunca más pudieron. Les hizo creer que nunca más se levantarían. ¿Y sabe qué sucedió? Les hizo creer que jamás sanarían. ¿Y sabe qué sucedió? Les hizo creer que jamás prosperarían. ¿Y sabe qué sucedió? Murieron pobres. Les hizo creer que jamás verían la bondad y la misericordia de Jehová. ¿Y sabe qué ha pasado? No han visto ni la bondad ni la misericordia de Jehová. A ti quien te habla no es el diablo. A ti quien te habla es tu Señor.
Y tu verdad es más grande que tu realidad. ¿Quién te está ministrando? ¿Quién te está ministrando? Yo creo que yo debo de tener como predicador. Voy a sacar la cuenta. ¿Cuánto ha pasado de aquí al año 98? 27 años. ¿Cuánto? Bueno, yo estoy predicando como desde el 99. Estoy predicando desde el 99. Desde el año 99, les confieso hoy, y les abro mi corazón hoy, jamás había estado en una persecución como la que estoy hoy. Jamás. Finanza, vehículo, familia, amigos, allegados. Y usted me ve a mí por ahí, yo que anda. Tranquilo. Si el diablo me va a llegar, y si el diablo me va a matar, tiene que ser contundente. Y tiene que hacerlo de verdad. No voy a caer de mentira. No voy a rodar por el piso como un perro. No me voy a quedar en el camino. Y es verdad, hace 2 años, por primera vez después de 26 años de estar predicando el evangelio, por primera vez quise dejarlo todo. Después de 26 años. Quise dejarlo todo. Ahorita no, yo tengo planes. Yo quiero seguir adelante. Yo siempre digo que yo tengo más ánimo que el de antes. Tengo más ganas, tengo más empuje, tengo más fe, tengo más esperanza. De repente no tengo la vida de santidad que tenía en otros tiempos, pero tengo la vida que me quedó. Y es la vida de Cristo. Y le voy a decir una cosa, yo voy a seguir. Y voy a seguir. Y voy a seguir. Y no me voy a detener. Y si yo caigo, le voy a prometer algo, jamás me voy a quedar en el piso porque no estoy del piso. Me voy a levantar como un resorte. Y voy a seguir otra vez. Y voy a seguir otra vez. Porque tú tienes que tener un pensamiento que te guíe. Oh, no, tú no me entiendes. Tú tienes que tener un pensamiento que te guíe. Porque si tú no tienes un pensamiento que te guíe, en el camino te vas a quedar. Porque no tienes autoridad, no tienes un pensamiento que te guía. Pensamiento de autoridad que te guíe. Que te guíe. ¿Qué decía el salmista? Vámonos con el salmista otra vez. ¿Qué decía el salmista? Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa. O sea, lo están persiguiendo y la copa de él. Lo están atacando y la copa de él. Entonces dice, porque es que en la casa de Jehová moraré. Porque es mejor un día en la casa del Señor que... Y en ese lugar yo voy a habitar. El día de la moto, yo estaba comiendo al ratico. Y yo dije, qué tremendo. Y no me pasó la comida, no pude comer. Pero yo me senté a comer, no pude comer, comí lo que pude. Pero yo me senté a comer. Incluso estaba solo y dije, me voy a sentar a comer. Porque yo dije en mi corazón, bueno, nada, era de esa mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores. Yo voy a comer. Tú tienes que tener autoridad hasta en tus pensamientos. No, te lo voy a repetir. Tú tienes que tener autoridad hasta en tus pensamientos. Ahora, no se trata que pienses mal de ti. Se trata que tú no pienses mal de nadie. Amén. Quien piense mal de ti, ese es el pensamiento de él, no el tuyo. Y la autoridad tuya no tener el pensamiento de otro, tener el tuyo. Así es. Por lo tanto, la autoridad que tú tienes que tener es sobre tus pensamientos, no sobre los pensamientos. El otro que piense. Pero tú, con autoridad, diga con autoridad. Diga con autoridad. No tengas esa mente por ahí bandolera. Al garete. A como piense. Mantenga esa mente bajo autoridad. Esos pensamientos, autoridad. No, pensando, mire, está tarde. No he podido entrar el mensaje, pero vamos a entrar en cualquier momento.
en cualquier día. El menor de la casa hubo algo que no le pudieron tocar jamás. Y fue su mente. Estaba lúcido, sobrio, ecuánime, equilibrado, parado, firme. Había empobrecido, había pecado, se había equivocado. Pero el tipo, lúcido, sobrio, firme, permanente, sabía, entendía el poder de la casa. Y dijo, voy a volver. ¿A dónde? ¿A dónde? Él no dijo, voy allá que me echen brujería porque allá tienen unos bálsamos y me van a ungir y me van... No, yo quiero que tú entiendas una cosa. Hay gente que no ha cambiado porque no mora. Eso lo he dicho antes. Hay gente que no ha cambiado porque no mora. Porque en la casa del Padre hay poder para que tú cambies. Solo con ir a la casa de tu Padre. Con esa postura tú puedes cambiar, tú puedes reformar, tú puedes restaurar, tú puedes levantarse. Y él sabía que lo único que él necesitaba no era que le echaran brujería, no era un talismán, no era un método, no era una liturgia. Él necesitaba solamente regresar a la casa de su Padre. Eso era todo. Y él dijo, voy a regresar. Diga, voy a regresar. Vamos, diga, voy a regresar. Oh, no, ya diga, voy a regresar al lugar, a la posición, a la identidad que hace que Dios sea mi Padre. Diga, voy a regresar al lugar, a la posición, a la identidad que hace que Dios sea mi Padre. Y dijo, voy. ¿A qué? A regresar. Y mira esto. Él se había venido al piso. Pero él sabía antes. En el piso y en la casa de papá no se piensa igual. En el piso los pensamientos me cuestan. Pero si yo regreso donde mi papá, allá los pensamientos se me van a aclarar. Ajá. ¿Sabes? Uno a veces no lo entiende, pero tú una y otra vez regresas a casa y tus pensamientos se te aclaran. Porque en tu casa hay autoridad. ¿Qué hay en tu casa? Autoridad. ¿Qué hay en tu casa? Autoridad. Autoridad. ¿En tu casa hay? Autoridad. Entonces tus pensamientos se aclaran. Tienes lucidez, sobriedad otra vez. No tan pesados. Allá en la ciudad le costaba pensar, pero pensó. Y dijo, voy a tener un pensamiento de salida. ¿De salida de dónde? De esta posición. ¿De salida de dónde? De esta pobreza. ¿De salida de dónde? De esta miseria. ¿De salida de dónde? De esta problemática que me tiene agobiado, achantado, estancado, yedo mal, huelo mal, visto mal, me proyecto mal. Voy a salir de este lugar. Y voy a regresar. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Un pensamiento de qué? De autoridad, diga de autoridad. ¿Un pensamiento de qué? ¿Un pensamiento de qué? ¿Y quién no estaba esperando? ¿Quién no estaba esperando? Él dijo, mi padre me está esperando. ¿Qué dijo él? Pensamiento tan pesado, tan complejo. Él no estaba donde tenía y pensó, voy a regresar a la casa de mi padre, porque allí, ¿cómo? Los jornaleros que yo en este lugar comen mejor, visten mejor, su imagen es mejor. Por lo tanto voy a volver a la casa de mi padre al nivel más bajo, porque el nivel más bajo en la casa de mi padre es más alto que vivir en esta ciudad. El nivel más bajo de la casa de mi padre es más alto que vivir. Entonces él dijo, voy. ¿A dónde? ¿A dónde vas a regresar? ¿A dónde vas a regresar? Tú tienes que tener pensamientos que te auxilien, que te socorren, que te tiendan la mano, que te reimpulsen, que te ayuden a regresar
una y otra vez a la autoridad. Postura de autoridad. Tu lugar de autoridad. Donde tú vuelvas a ser. Donde tú vuelvas a ser. El hijo. El menor. Pero el hijo. Porque ese no era cualquier hijo, era. Pero ¿qué creía él? Que tenía herencia, que tenía autoridad, que tenía riqueza, que tenía cosas. Y él pidió. Y él pidió porque creyó. Pero él era el hijo. Él no era el mayor, él no era el del medio, él no era el más grande, él no era el más fuerte, él no era nada de eso. Él era el hijo. Pero aún el hijo menor de la casa, el más chiquito, el más flaquito, el más perplejo, el que menos sabe, el que menos puede, aún el hijo menor tiene autoridad en la casa, tiene herencia en la casa, tiene legado en la casa. Diga autoridad. Diga autoridad. Una vez yo no sé esto, yo no sé aquello. Tú sabes que hay una sola cosa que necesitas saber. Escrito. No necesitas ni siquiera el capítulo ni el versículo. Solo saber que está escrito. Solo saber. Con eso. Lo dije en el live, lo voy a repetir hoy y me voy. El Señor te da, algunos. Todos no tenemos la misma autoridad. Lo voy a repetir. Todos no tenemos la misma autoridad. Hay unos que tienen más autoridad que otros. Pero hay un misterio en la autoridad. Hay un misterio en la autoridad. Que el que tiene la mínima autoridad y el que tiene la máxima autoridad se le asegura lo mismo. ¿Qué se le asegura? La victoria. Porque la victoria no viene por lo que tú has logrado. La victoria viene por el que te llamó. Entonces, como el Señor fue el que te llamó y te dio autoridad, el que tiene mínima autoridad tiene victoria. Y el que tiene más también tiene. Porque el Señor a todos nos asegura. Entonces lo que hay que tener es autoridad. No importa si es. ¿Cuál es la mínima? Escrito está. ¿Saber? Si usted sabe que está escrito, usted tiene. ¿Con qué enfrentó Jesús al diablo? ¿Con qué? ¿Con qué? Con la máxima. Con la del medio, con la regular, con la portentosa, con la majestuosa. ¿Con qué enfrentó al diablo? ¿Con la qué? ¿Por qué enfrentó al diablo con la mínima autoridad? Para asegurarle al que tenía mínima autoridad la victoria. Jesús enfrentó al diablo con la mínima para asegurarle al que tenía mínima autoridad la victoria. Porque él no pensaba en el que tenía mucho, él pensaba en el que tenía. Por eso enfrentó al diablo. ¿Con la qué? ¿Cuánto necesita usted para vencer al diablo? ¿Con la qué? No es orar mucho, no es ayunar mucho. ¿Y cuál es la mínima? ¿Y cuál es la mínima?